Hablábamos el día sábado a través de otra de las producciones que tenemos en el trabajo que realizamos con Ricardo Ferradas y con Martín Millán, por supuesto, periodista especializado en temas agropecuarios, y nos contaba que al menos el día sábado había 8 millones de hectáreas que estaban bajo el agua en la provincia de Buenos Aires, una situación que imagino no sé si está igual o peor a partir de las lluvias que hubo posteriormente a esa conversación, pero sí sabemos que no solo la provincia de Buenos Aires, sino también La Pampa y otros sectores de la Argentina están bajo esta situación climática. Y obviamente vamos a ampliar un poco más toda esta cuestión. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama que nos podés contar respecto a lo que viene sucediendo en torno a esto que estamos comentando? Bueno, la realidad de las cosas, hoy, por ejemplo, de todo eso lo está marcando en el día de hoy el mercado de Liniers. Hoy fue un ingreso de tan solo 500 vacunos. Decir 500 en realidad es redondear el número, hubo mucho menos que eso, 452. Decir 500 es para, digamos, redondearlo y no dejarlo tan abajo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el ingreso del mercado Liniers siempre es un buen talante y un buen termómetro de lo que pasa en el campo. Así como lo es las cotizaciones de los cereales, los diferentes puertos, cómo trabaja Quequén, cómo trabaja Dársena Buenos Aires, cómo trabaja Rosario y cómo trabaja Bahía Blanca, los 4 puertos más importantes con los que en agricultura se refiere, trabajan en la Cámara Arbitral de Cereales en el día a día y cómo cotiza en cuanto a cantidad de toneladas por venta, ¿no? Y la verdad que el clima les está jugando una mala pasada importantísima a la mayoría de los productores, tanto sea el productor agropecuario o pecuario, vamos a decirlo de esta forma, como el agropecuario, ¿no? El que hace ganado como el que está haciendo agricultura. Decíamos en intervenciones anteriores, vos bien lo dijiste, hay 8 millones de hectáreas bajo la tierra, bajo el agua. También en el caso particular de Lobos hay 25.000 hectáreas afectadas directa e indirectamente por el factor climático o por el exceso hídrico. Todo esto trae un perjuicio directo. En el mercado lo vemos en el día de hoy con 450 vacunos, que en esta 2 o 3 días los vientos fueron intensos y más allá de la lluvia, es importante que el trabajador del campo pueda estar en todas las condiciones posibles. Y con estos vientos, que casi se puede decir vientos huracanados, porque tienen su nivel de agresividad importante en cuanto a kilómetros se refiere, en el campo se notan muchísimo. Entonces, un peón de campo, un apartador de hacienda, obviamente no puede trabajar entre medio del campo con el riesgo de que se le vuele algún árbol encima de la cabeza por tanta cantidad de viento, ¿no? Así que todo eso es una afección general. Y bueno, y un poco, vamos a decirlo de una forma un poquito más chabacana, están un poco calentitos los panchos, los productores agropecuarios, porque en los medios nacionales se le está dando mucha bolilla al huracán Irma, a los huracanes de afuera, sí, a lo que sucede en Miami, en Orlando, y no están hablando que esto sucede hace más tiempo que el huracán Irma, que nosotros tenemos 8 millones de hectáreas abajo el agua, Marcelo. Claro, y que se declara la emergencia agropecuaria, ¿no?, en las últimas horas. Sí, eso está sin duda ni hablar, pero digo, ya ¿tendría que haber sido antes o vamos bien, digamos, en tiempo y forma? No, vamos bien. Lo que pasa es que el declaratorio de emergencia agropecuaria ya es un elemento común de trabajo, tanto sea de lo que sería el Ejecutivo Nacional como provincial y el sector agropecuario. Es algo que ya siempre, en cuanto suceden estas cosas, se lo espera. La emergencia agropecuaria, a ver, lo que indica básicamente es una quita de impuestos, una quita de determinadas cosas en lo impositivo y en lo numérico al productor agropecuario. Más allá, la emergencia agropecuaria, para que se entienda bien, no habla específicamente de lo climático y de lo que se deterioró por el efecto del clima, sino que es algo que se le genera por esta emergencia agropecuaria, se le da al productor agropecuario beneficios impositivos en las tasas que tiene que pagar por el campo. Obviamente no va a pagar por una tasa productiva que está bajo el agua. Entonces, esto habla de la emergencia agropecuaria. Cuando el Estado Nacional o el provincial declara en emergencia agropecuaria, automáticamente está hablando de que no te voy a cobrar la tasa, no te voy a cobrar el impuesto a tal cosa, no te voy a dar esto, te voy a dar prioridad si querés sacar un crédito
con una tasa cero, con menos, un montón de beneficios, para que lo que te quedó lo puedas sacar pagando muy poquito, en lo que beneficia a eso, básicamente, la emergencia, ¿no? Está claro, Martín, y digamos, para aquel que consume, para aquel que, digamos, todos los días va a una carnicería, todos los días va a una verdulería, va a algún lugar donde consume productos que se forman, digamos, en nuestros campos. ¿Cuáles son los inconvenientes que se vienen? ¿Los aumentos o digamos, además cae la calidad de los productos y demás? ¿Qué es lo que se viene respecto a esto? Las consecuencias. Claro, y bueno, las consecuencias sí siempre son directas, de alguna forma u otra. Digamos que nosotros tenemos paño para tirar para mucho tiempo, ¿no? La Argentina tiene un recurso impresionante y hasta casi inagotable, te diría, más allá de esta afección. Obviamente, de toda esta cantidad de hectáreas, que no solamente están en Buenos Aires, sino también en La Pampa, tienen una cantidad de hectáreas afectadas por el efecto climático, no permite el engorde adecuado, el sacar el trigo de forma correcta, el sacar el maíz, el girasol, la soja, lo que está haciendo el productor, sino que obviamente también disminuye la calidad, ¿no? De lo que se puede sacar va a tener siempre mucha menos calidad. No sé si se traduce en forma directa al consumidor final, pero sí al intermediario, al frigorífico o al matarife que compra la hacienda. La va a comprar a menor valor de la que el productor quisiera venderla, porque obviamente la condición de engorde no es la misma, la condición corporal no es la misma, es una hacienda más sufrida. Y lo mismo con los cultivos, pasa exactamente igual. Sí, obviamente, al ver producto de efecto de la libre demanda, ¿no?, del comercio, al haber menos, sube más el precio. Eso es inigualable en cualquier sector de venta. Al haber más, baja más el precio. Entonces, hoy tenemos menos oferta de todo. Eso va a hacer aumentar un poquito más el valor para que se pague un poco mejor. Pero así todo, en lo que respecta a la disminución en cuanto a calidad, muy poquito. No creo que lo haya tanto porque tenemos muchos feedlot alrededor, por ejemplo, en los ganaderos, muchos feedlot de engorde a corral de 3 meses de engorde alrededor de Capital, que lo hacen muy rápidamente y en un lapso de 3 meses tienen hacienda engordada para abastecer a todos los supermercados y carnicerías. Pero obviamente sí trae un perjuicio directo, que es el no poder vender como se debería vender, ¿no? Y aparte, en un momento, al menos en aquella charla que tuvimos cuando estuvimos con vos en la Sociedad Rural de Lobos, y después cuando nos acercabas material del trabajo que habías hecho en Roque Pérez, que en general, digamos, el hombre de campo, o al menos aquel que está en el ámbito agropecuario, está conforme en general con las medidas que se van dando. Digo, nunca llega en buen momento una inundación, pero en este momento que parecía que hay como una recuperación del sector, obviamente esto frena un poco todo eso. Y un poco lo frena, pero de todas maneras hay mucho optimismo. Mira, recientemente yo acabo de publicar en tiempoagro.com.ar que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverre, afirmó justamente el viernes pasado que el campo tiene la potencialidad de crecer hasta en 1.100.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años en Argentina. Con lo cual, él está apuntando una mirada esperanzadora, digamos, más allá de cómo está el campo en este momento en cuanto al sector, ¿no?, al factor climático. Habla de un crecimiento en puestos de trabajo arriba del 1.000.000 de empleos, o sea que es muchísimo eso. Y ese 1.000.000 de empleo, ¿cómo se canaliza? O sea, ¿será 1.000.000? Creo que no, pero digo, lo pregunto porque alguna vez nos contaste y hemos charlado con otras personas de que, digamos, menos gente trabaja hoy en el campo que antes, pero más allá de que pueda ser o no por la condición o la coyuntura económica, sino porque se ha avanzado tecnológicamente tanto que por ahí se necesita menos gente, menos mano de obra. Pero ese 1.000.000 de personas, ¿trabajarán directamente, indirectamente? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo imaginás que cuando él da esa cifra se refiere a la tarea de aquel que puede tener un trabajo relacionado con el campo? Claro, uno cuando ve y dice esta cifra de 1.000.000, habla de un número importante, más en 5 años. Digo, acá le solucionamos el problema al 99,9% de los argentinos que no tiene trabajo, ¿no? Pero no, es en forma directa e indirecta. O sea, el campo da trabajo en muchos sectores. En forma directa, obviamente, como todos nos imaginamos, en el campo,
con el apartador de Hacienda, con el peón, con el que está a cargo de toda la gente. Hay mucho trabajo generado en el campo, más allá del crecimiento de las tecnologías y de cómo hoy la tecnología apunta a tener un solo operario y no 25, pero siguen habiendo campos, muchísimos, donde todavía el empleo es en forma directa y donde se trabaja muchísimo, pero en forma indirecta también. No te olvides que lo que sale de un campo lo transporta un camionero, ese camionero tiene un peón, eso que se transporta va a un puerto, en ese puerto trabaja mucha gente para que eso llegue en condiciones a un container, bueno, en el puerto trabaja mucha gente. O sea, la idea en realidad de la expresión es maximizar a todo sentido, que obviamente el campo tiene mucho para dar y mucho potencial en forma directa o indirecta. Más allá de esto, lo primordial, como bien lo apunta el presidente de la sociedad rural, es que, por ejemplo, la primera etapa, que es la que recién está comenzando, es la del gobierno nacional aplicar esta eliminación a las retenciones que empezaron a partir del año anterior, ¿no? Cuando recién asumieron. Y también esto de unificar el tipo de cambio y eliminar las prohibiciones para exportar. Estos son tres factores que alentaron a que el crecimiento general y en el campo y al empleo para puestos de trabajo se generen aún más todavía, ¿no? Está claro. Bueno, Martín, ¿algo más para agregar, más allá de esto que estamos charlando? Por ahí nos dedicamos de lleno a este tema, que es prioridad, por supuesto, pero por ahí siempre vos, obviamente, nos acercás a alguna otra información más. No, en este contexto, obviamente, creo que está todo dicho, ¿no? Porque si bien todos queremos que la Argentina crezca, me parece que también hay algunas cosas en que los dirigentes también tienen que tener cierta prioridad al decirlo. Me parece que por ahí el discurso sí es esperanzador, pero también está la otra mirada, el de decir, está bien, hay muchos puestos de trabajo potenciales que genera el campo, pero en definitiva también hay que ver qué es lo que le está pasando al sector específico, porque si tenemos hectáreas bajo el agua que son muy productivas, ahí merma la capacidad de cantidad de trabajo, ¿no? Sí, está claro, y digo, sin ánimo de ser alarmista, pero muchas veces ocurre, generalmente ocurre, que uno se queda con esa foto de hoy, de mañana, de los campos inundados, de lo que dure, digamos, el campo inundado, sí. Pero después el inconveniente sigue, ¿no? Porque esos terrenos no absorben, porque ya van quizás por una segunda inundación en un mismo año o en poco tiempo, no se recupera. Ahí también siguen los inconvenientes, como, digamos, esa es otra etapa que después ya no sale en los diarios, pero que la siguen padeciendo, ¿no? Sí, por supuesto, un charco no se seca sino más, no orea, estamos en la etapa, para que la gente también sepa, ¿no? No estamos en la mejor etapa donde nos conviene tener agua en el campo, claro. Porque los días son más cortos, el sol calienta menos, el agua orea menos, por supuesto, no se va tan rápido para arriba, entonces el agua baja en menor medida, hace frío más rápido. Si bien ya estamos entrando en la primavera y todo empieza a tener un tono diferente, un color verde diferente, bueno, todavía estamos en épocas de fríos y eso complica un poquito más. Pero como dicen acá siempre en el campo, cuando empieza la primavera y empieza el verano todo es diferente, todo se ve de diferente matiz y aquellos problemas que antes estaban, hoy no están. Está bien, estos campos posiblemente van a estar secos en el verano, no van a tener el agua, algunos van a quedar anegados, seguramente también, pero hay que ver la productividad en definitiva que van a tener. Siempre el hombre de campo trató de salir adelante con lo que tenía. Hay que ver qué es lo que pasa, porque la verdad que son mucha cantidad de hectáreas hoy por hoy en el agua, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa más adelante. Tal cual. Bueno, Martín, como siempre un gusto charlar de estos temas y después de una charla como esta clarificar muchos puntos, así que ojalá que todo mejore en el sector de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, que son fundamentalmente los más afectados. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un abrazo.